El 8 de julio de 2025, el aeropuerto de Bergamo Orio al Serio vibraba con su energía matutina habitual. La luz del sol entraba por la terminal mientras 154 pasajeros se preparaban para abordar el vuelo de Volotea con destino a Oviedo, España. El Airbus A319 brillaba en la pista. Los equipos de tierra se movían con eficiencia practicada. Dentro, los pasajeros revisaban sus teléfonos, leían libros y esperaban, sin darse cuenta de lo que se avecinaba. La tripulación de vuelo completó sus listas de verificación. La tripulación de cabina se preparó para el embarque, rutinario, tranquilo y profesional. El ambiente era de orden sereno. La mayor preocupación era una salida a tiempo. Los pasajeros comenzaron a abordar, guardando sus maletas y acomodándose mientras la demostración de seguridad estaba a punto de comenzar. Era un retrato de la normalidad, a punto de ser destrozado por un acto inimaginable. Fuera de la vista, bajo el zumbido de las luces fluorescentes y el eco de los anuncios lejanos, algo estaba sucediendo que nadie podría haber predicho. Un fallo de seguridad crítico se estaba desarrollando silenciosamente, oculto a los ojos tanto del personal como de los viajeros. La intrincada red de cámaras y alarmas del aeropuerto, diseñada para detectar la más mínima anomalía, estaba momentáneamente ciega. Andrea Russo, un hombre de 35 años sin billete, sin equipaje y sin razón legítima para estar allí, se deslizó por una puerta de seguridad hacia la zona restringida. Se movía con una extraña mezcla de urgencia y precaución, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, o simplemente estuviera lo suficientemente desesperado como para no importarle. Sus motivos eran un completo enigma. En medio del caos organizado de las operaciones en tierra, su presencia pasó desapercibida, mezclándose con el ruido de fondo de una concurrida noche de aeropuerto. Russo, a pie y sin ningún tipo de autorización, avanzó con un sentido de propósito desesperado, dirigiéndose directamente hacia las pistas de rodaje activas, donde los aviones rodaban y se preparaban para el despegue. Por un breve y crucial momento, la compleja red de seguridad del aeropuerto falló. Un solo fallo, un guardia distraído, una cámara que no funcionaba bien, fue todo lo que necesitó Russo para colarse por las rendijas. Cada paso lo acercaba más al desastre, un elemento deshonesto, moviéndose a través de un mundo gobernado por protocolos estrictos y rutinas rígidas. Era invisible, pero peligrosamente fuera de lugar. La alarma, silenciosa, aún no había sonado. En la sala de control, el personal seguía sin darse cuenta, pero el peligro aumentaba a cada segundo, acercándose a un punto de ruptura. ¿Qué lo impulsó? Sigue siendo un misterio. ¿Fue desesperación, una intención calculada o algo completamente diferente? Su rostro delataba ansiedad, pero sus acciones sugerían un plan. En esos tensos momentos, mientras los pasajeros ajenos se movían por la terminal y los vehículos de emergencia esperaban en espera, la crisis personal de Russo estuvo a punto de convertirse en una catástrofe pública. Era un hombre en curso de colisión con una máquina. Las consecuencias de sus acciones, a punto de extenderse mucho más allá de sí mismo. Las vidas de todos en ese vuelo de Volotea, y quizás muchas más, estaban a punto de cambiar para siempre, atrapadas en las consecuencias de una brecha que nadie vio venir. Comenzó como un borrón en los monitores de seguridad, una figura solitaria, corriendo por la vasta y abierta plataforma, su silueta marcada contra los focos. La seguridad del aeropuerto fue la primera en notar que algo andaba mal. El hombre, más tarde identificado como Russo, corría a toda velocidad, dirigiéndose directamente hacia la pista de rodaje, sus movimientos frenéticos y decididos. En un lugar donde cada paso está regulado y cada movimiento rastreado, su presencia fue una anomalía que activó una alarma inmediata. En cuestión de segundos, las alarmas sonaron por toda la terminal. Vehículos policiales y de seguridad, con sus luces intermitentes urgentes, cruzaron la pista a toda velocidad en su persecución. La persecución había comenzado.
y cada segundo contaba. El aeropuerto, normalmente un lugar de orden y rutina, se vio repentinamente sumido en el caos, mientras los equipos de respuesta se apresuraban a interceptar al intruso antes de que pudiera llegar a la aeronave. Mientras tanto, el Airbus de Volotea estaba en la puerta de embarque, sus motores girando en preparación para la salida. Los pilotos y la tripulación, concentrados en sus listas de verificación previas al vuelo, permanecían felizmente ajenos al drama que se desarrollaba justo afuera de sus ventanas. La aeronave estaba a punto de retroceder, sus pasajeros y tripulación ajenos al peligro que se acercaba rápidamente. Los vehículos de seguridad se desviaron para bloquear el camino de Russo, formando una barricada desesperada. Pero él esquivó y se movió con una determinación inquebrantable, pasando por el bloqueo mientras los oficiales gritaban advertencias. Su concentración era absoluta, nada le impediría alcanzar su objetivo. Las sirenas ululaban y las voces resonaban por la pista, una cacofonía de pánico y urgencia. El personal del aeropuerto y el equipo de tierra gritaban, agitando los brazos en señal de advertencia. Pero Russo siguió adelante, aparentemente ajeno al caos y al peligro mortal hacia el que corría. Dentro del avión, los pasajeros estaban sentados en sus asientos, charlando tranquilamente o mirando por las ventanas, completamente ajenos a la crisis que se desarrollaba a pocos metros. La delgada capa metálica de la aeronave los separaba del caos, protegiéndolos de la realidad exterior. La persecución llegó a su clímax cerca del motor izquierdo del Airbus. Russo, aún por delante de sus perseguidores, corrió directamente hacia el turbofán giratorio, el rugido del motor ahogando los gritos detrás de él. En esos momentos finales, el tiempo pareció ralentizarse mientras acortaba la distancia. Los oficiales y los equipos de emergencia solo pudieron observar con horror, impotentes para detenerlo mientras se acercaba a la entrada abierta del motor. Sus rostros reflejaban conmoción e incredulidad ante la tragedia que se desarrollaba. En una fracción de segundo, la persecución fracasó. Russo alcanzó su objetivo, pasando la última línea de defensa. El equipo de seguridad llegó un paso demasiado tarde. El orden y la seguridad del aeropuerto habían sido violados de la manera más dramática posible. Las rutinas cuidadosamente mantenidas se hicieron añicos, reemplazadas por la confusión y el miedo. Las consecuencias de esta violación estaban a punto de volverse aterradoramente claras. Los oficiales se quedaron paralizados. El peso de lo que estaba a punto de suceder se asentaba. La coreografía del vuelo, tan cuidadosamente gestionada por cientos de personas, había sido violentamente interrumpida. La sensación de seguridad y rutina había desaparecido, reemplazada por el pavor. Una tragedia estaba ahora, a solo segundos de distancia, y todos en la pista sabían que no había vuelta atrás. Dentro de la cabina de Volotea, los pasajeros se acomodaron en sus asientos, abrochados y listos para lo que esperaban que fuera un vuelo normal. El suave murmullo de las familias, el ligero susurro de las revistas y las risas ocasionales creaban una sensación de comodidad y rutina. La tripulación de cabina se movía por los pasillos, revisando los cinturones de seguridad y ofreciendo sonrisas tranquilizadoras, mientras el avión se preparaba para el despegue. El zumbido de los motores llenaba el aire, una banda sonora familiar para incontables viajes. Afuera, el mundo se difuminaba mientras el avión rodaba, y adentro, los pasajeros se relajaban, algunos mirando por las ventanas, otros perdidos en sus pensamientos o conversaciones. Todo se sentía normal, incluso seguro. De repente, un violento golpe metálico estalló desde el lado izquierdo del avión, rompiendo la calma como un rayo. El sonido fue tan fuerte, tan discordante, que pareció sacudir el propio aire dentro de la cabina. El avión se sacudió violentamente, los compartimentos superiores vibraron, y la confusión se apoderó de la cabina en un instante. Los pasajeros se agarraron instintivamente a los reposabrazos, con los ojos bien abiertos por la sorpresa. Los pasajeros intercambiaron miradas ansiosas, sus mentes tratando de entender lo que acababa de pasar. ¿Fue el impacto de un pájaro? ¿Una falla repentina del equipo? Las posibilidades eran aterradoras y nadie tenía respuestas. La calma que había llenado la cabina momentos antes se había ido, reemplazada por una creciente marea de miedo e incertidumbre.
Cada rostro reflejaba la misma pregunta. ¿Qué le estaba pasando a su vuelo? La tripulación de vuelo actuó al instante, sus voces cortando el pánico con instrucciones firmes y urgentes. No miren por las ventanas. Cierren las persianas de las ventanas ahora. La orden fue clara. Y la urgencia en el tono de la tripulación no dejaba lugar a dudas. La escalofriante naturaleza de la orden provocó una ola de pavor en la cabina, insinuando algo verdaderamente horrible afuera. Algo que la tripulación no quería que nadie viera. Los pasajeros obedecieron, bajando las persianas de sus ventanas, sumiendo la cabina en un crepúsculo inquietante. La luz familiar fue reemplazada por una atmósfera tenue y tensa, como si todo el avión contuviera la respiración. La rutina tranquilizadora del vuelo había desaparecido, reemplazada por un pesado silencio y una sensación de pavor que se apoderó de cada alma a bordo. El viaje a Oviedo, que apenas había comenzado, ahora se sentía increíblemente lejano. Para muchos, el sueño de una llegada segura se hizo añicos en un instante. El sonido que rompió la calma marcó el comienzo de una pesadilla, una que perseguiría los recuerdos de todos a bordo. Nadie en ese vuelo olvidaría jamás el terror de ese momento, ni la impotencia que le siguió. Afuera, la realidad era demasiado terrible para presenciarla. Vehículos de emergencia se reunían, y el destino del vuelo pendía de un hilo. La cabina se convirtió en una cápsula de tensión y miedo. Los auxiliares de vuelo se movieron rápidamente, asegurándose de que todas las persianas de las ventanillas del lado izquierdo estuvieran cerradas. Los pasajeros se sentaron en un silencio tenue, susurros y sollozos, rompiendo la quietud. Los motores se apagaron, amplificando cada pequeño sonido. La voz del capitán llegó por el interfono, tranquila, medida, pero grave. Confirmó que había ocurrido un incidente grave y que el desembarque se produciría pronto. Los detalles se retuvieron para evitar el pánico, pero la gravedad era evidente. El alivio se mezcló con la sorpresa cuando los pasajeros se dieron cuenta de que estaban a salvo, pero que algo terrible había sucedido justo fuera. La calma impuesta en la cabina era un frágil escudo contra el caos. Afuera, la pista estaba inundada de luces rojas y azules intermitentes. Vehículos de emergencia convergieron en la aeronave, centrándose en el motor izquierdo. Los equipos de emergencia establecieron un perímetro, con el rostro serio. Los pasajeros del lado derecho vislumbraron la magnitud de la respuesta. Esto no era un incidente menor. Bomberos y policías trabajaron con sombría eficiencia, asegurando la escena y preparándose para la evacuación. El caos de la persecución había dado paso a los procedimientos metódicos de respuesta de emergencia. La prioridad ahora era la contención y la investigación. Los rescatistas se enfrentaron a una escena singularmente impactante. Su profesionalismo era un escudo contra el horror. El impacto total de la tragedia apenas comenzaba a manifestarse. La orden de evacuación trajo alivio, pero el proceso fue tranquilo y controlado. Los pasajeros salieron por una escalera móvil, siendo guiados lejos del lado izquierdo de la aeronave. El sol de afuera se sintió intenso después de la cabina oscura. La magnitud de la respuesta de emergencia fue abrumadora. Policía, camiones de bomberos, oficiales por todas partes. Los pasajeros fueron protegidos de lo peor, pero la gravedad era inconfundible. Los rostros mostraban asombro, incredulidad y tristeza mientras descendían las escaleras. Algunos se aferraban a sus seres queridos, otros lloraban en silencio. Los autobuses los llevaron a la terminal, lejos del avión silencioso y acordonado. El viaje a Oviedo terminó antes de comenzar. El costo emocional ya era evidente. Los pasajeros no fueron llevados a las puertas de embarque, sino a consejeros y personal de apoyo. Su calvario apenas comenzaba. En una sala privada, pasajeros y tripulación se reunieron en un silencio atónito. Volotea proporcionó psicólogos y consejeros, cambiando el enfoque del viaje al bienestar humano. Algunos pasajeros hablaron, otros se quedaron en shock,
Las familias consolaron a los niños. La tripulación, elogiada por su profesionalidad, finalmente se enfrentó a su propio trauma. La noticia se extendió. Los teléfonos vibraban con mensajes de seres queridos preocupados. Explicar el evento fue surrealista. ¿Cómo describes ser testigo de una tragedia así? El grupo, antes extraños, ahora estaba unido por una experiencia compartida y desgarradora. Las operaciones del aeropuerto se detuvieron durante horas. El incidente provocó ondas en la red de aviación. Para el personal y los equipos de emergencia, el trabajo del día estaba lejos de terminar. La carga del recuerdo perduraría mucho después de que la escena fuera despejada. El costo humano se extendió mucho más allá de la única vida perdida. Después de lo ocurrido, surgieron preguntas problemáticas. ¿Cómo pudo un hombre romper la seguridad del aeropuerto y llegar a una pista de rodaje activa? Las investigaciones comenzaron. Se revisaron las grabaciones de seguridad, se entrevistó al personal, se descubrieron puntos débiles. Los motivos de Andrea Russo siguieron siendo un misterio, lo que aumentó la sensación de inquietud. El impacto psicológico en los pasajeros y la tripulación duraría mucho más que el día en sí. El Airbus en tierra se remontó en Nari Tiri como un testimonio silencioso de la tragedia. La historia ya no era solo sobre una violación de seguridad, era una historia humana de conmoción, miedo y preguntas sin respuesta.